saludar con nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida al doctor Pedro Granja, experto en criminología. Doctor Granja, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenos días, Jaime, buenos días a toda la gente que está conectada en estos momentos y nada, listos para conversar con usted. Pedro, el día de hoy el gobierno va a una marcha en contra de la Corte Constitucional en la capital de la República. Ya hemos visto cómo ayer en la noche, buses desde todas las provincias del país han salido a respaldar esa marcha del gobierno. ¿Qué lectura darle a lo que va a ocurrir hoy en contra de la Corte Constitucional? Es muy fácil, ¿no? Si la Corte no se arrodilla, si la Corte no se convierte en una sucursal de los caprichos de Carondelet, entonces hay que hacerle un meeting en la puerta. Si la Corte intenta defender la vigencia y la validez de la norma constitucional, entonces se la tilda de enemiga de los intereses de esta élite de salvadores de la patria. Pero resulta que primero, desde un punto de vista normativo, ¿no? Se olvidan que el número 3 del artículo 433 de un libro que se llama Constitución y que es la ley suprema, dice claramente que la Corte tiene competencia para declarar, incluso de oficio, sin que nadie se lo pida, la inconstitucionalidad de normas hipotéticas, es decir, que estén por debajo de las téticas y que afecten derechos fundamentales. Creo que el ejercicio que hoy hará Noboa es de corte evidentemente autoritario, sigue el manual del perfecto dictador latinoamericano y le puede terminar convirtiendo un tiro en el pie. Hay importantes estamentos de la sociedad civil que estamos alzando nuestra voz de protesta y que estamos diciendo en cambio que más que apoyar, por ejemplo, en nuestro caso, Abogados por la Democracia, Juventud Socialista del Ecuador, Partido Socialista, FUTE, EDOCUT y otras organizaciones sindicales, nosotros más bien estamos diciendo a la Corte que iremos el 18 de agosto a la audiencia para enfrentar estas demandas de inconstitucionalidad y rogarle a la Corte que se pronuncie de modo inmediato, porque se trata de 3 leyes hechas al apuro entre gallos y medianoche, con alarmantes vicios de inconstitucionalidad, querido Jaime. Correcto. Carla. Doctor Granja, en estos momentos los jueces de la Corte Constitucional tienen a su favor ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos. Tienen encima una posible consulta popular donde también quieren incluso, aparte de ya desprestigiarlos, destituirlos, mandarlos a un juicio político. ¿Qué es lo que tienen ellos en estos momentos? Mira, Carla, lo que yo te voy a decir va a sonar muy duro y va a molestar a muchísimas. Esto no se trata de correístas contra anticorreístas. En estos momentos está subiendo como la espuma el antinoboísmo. Muchísima gente que huyendo de una versión de autoritarismo terminó anclándose, volcándose hacia la promesa de un país sin persecución, sin arbitrariedad, sin prepotencia, sin meterle puñete a los más débiles. Mire, el problema fundamental es que estamos gobernados por unas élites que no gobiernan con los más capaces, no convocan a los más capaces, sino que gobiernan con sus amigos, con sus panas. ¿Qué tiene a favor la Corte Constitucional? Bueno, una frase de Dostoyevsky, ¿no? Perdóneme, yo soy soy fanático de leer a Dosto. Dosto decía, llegará un momento en que a los inteligentes se les va a prohibir hablar, porque los idiotas se van a sentir ofendidos. Un idiota con poder es un hombre muy peligroso. Es peligroso contra sí mismo y evidentemente contra la gente que lo rodea. Mire, ¿qué tienen a favor los jueces de la Corte Constitucional? Bueno, tienen doctorados en la Universidad de Heidelberg, en Salamanca, en Coimbra, en las mejores universidades del mundo. Quienes los están criticando no son abogados, sino periodistas deportivos que nunca patearon una pelota. Que quieren robarle, secuestrarle el discurso jurídico a los verdaderos abogados. Esta es una discusión de juristas, ¿ya? Entonces, lo que también creo, Carla,
es que toda la prensa nacional, toda, incluyendo la prensa honesta, la gente que que se pone del lado de los más vulnerables, comete un grave error, un error de bulto, ¿ya? Un error de método. Cuando se habla de inseguridad como base para convocar a una consulta popular, lo primero que usted tiene que averiguar, mi querida Carla, es lo siguiente. ¿Sabe cuántos muertos hay en 6 meses en un barrio de Guayaquil que se llama Los Esteros? Yo le voy a decir, 173 muertos hasta ayer. ¿Sabe cuántos muertos hubieron en Barcelona en todo el año 2024? En Barcelona, en España, 63. Y en un solo barrio de una ciudad que tiene menos de 3 millones de habitantes, hay 173 muertos. Algo está fallando y los gobernadores del Guayas que han pasado por esa silla tienen que responderle esto al país en lugar de estar tuiteando pendejadas, ¿ya? Lo otro, la falla de ustedes en general, es que tienen la obligación de pedirle a los municipios, a las prefecturas, al gobierno central, el perfil, el currículum, deberían publicar los municipios todos, de quienes están a cargo de la seguridad en cada provincia, en cada ciudad. Y el gobierno debe hacer lo mismo. Porque si usted pone, perdóneme, a un periodista, le pone a un economista, ya que no tiene idea de la política criminal ni prevención de las violencias, va a seguir ocurriendo lo que está ocurriendo. Somos un país sin rumbo, una fosa común con himno nacional, donde todavía no somos capaces en pleno siglo XXI, año 2025, de elaborar una hoja de ruta para poder enfrentar seriamente un proceso de reducción de violencia. Pero es que esto no se soluciona con una consulta popular. Mire, Carla, ¿cuánto cuesta la consulta? 93 millones de dólares. Con 93 millones de dólares yo hago un centro médico de primera, puedo contratar odontólogo, pediatra, ginecólogo, cardiólogo. ¿Saben dónde, mi querida Carla? En las 24 provincias del Ecuador. Y les pongo a funcionar con esa plata durante un año, con medicinas, con todo. Pero que eso es lo que la gente necesita, Carla. Mire, ayer, alguien que amo de mi familia necesitaba hacerse exámenes. Me fui a un laboratorio privado, donde los exámenes me costaron $250 y tuve que hacer esperar una hora, ya, para poder sacar el turno, esperar una hora para que me atiendan, y luego, bueno, después ya de una vez que pagué, me hicieron el examen en 3 minutos. Pero, ¿qué pasa con la gente que no gana ni siquiera $1 al día? Con gente que gana a lo mucho, trabajando, rompiéndose el lomo, gana $20 a la semana. ¿Ya? Entonces, el problema principal del país, hay que establecer prioridades. Y las prioridades están en salud, en educación, en vialidad, en generación de empleo. Pero esto yo no lo digo porque soy un hombre de izquierda. Lo digo porque soy un ser humano que apenas leyó 2 libros y que es apenas lógico. Entonces, el problema es global y no se soluciona con una consulta popular en la que el país más violento de América del Sur, que es Ecuador, quiere abrir más casinos, ¿ya?, de los que ya están abiertos. En los casinos se fomenta la ludopatía, que es un consumo problemático, mucho más complicado que el de las drogas. En los casinos se lava plata de los carteles. Eso es lo que están proponiendo y con eso creen que van a solucionar el grave problema de la inseguridad. Mire, yo no tengo absolutamente nada personal en contra ni de Guillermo Lasso, ni de Moreno, ni de Noboa, ni de Magua, ni de Correa, ni de... Retomamos. Doctor Granja, a eso le agrego una pregunta y la teníamos en el flyer. ¿Cuál es el plan de política criminal del gobierno? El gobierno entonces no tiene política criminal, no tiene un plan y tampoco tiene la voluntad política de hacerlo. Pero, mi querida Carla, mire, usted es profesora de una universidad. Y usted sabe lo que yo le voy a decir, usted no me va a negar esto. Usted hace un análisis del discurso. ¿De quién? De los alcaldes, de los prefectos y por supuesto del presidente y sus ministros. Usted haga el análisis del discurso, ¿ok?, con esas herramientas que hay ahora para poder ir determinando cuáles son las palabras que más se repiten en el discurso presidencial, en el discurso de redes, y usted se va a dar cuenta que en todo el país, ¿ya?, las palabras política, criminal, prácticamente no las usa nadie, ¿ya? Pero esto es fundamental, porque es como que usted va al médico y lo primero que hace el médico es preguntarle qué le duele, la garganta, le duele el estómago, ¿ya? Después le hace exámenes, después la revisa para poder mandar una receta. Eso es lo primero que se hace y eso nosotros no tenemos. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿qué plan de política criminal tiene el Ecuador? Ninguno. Ya, ninguno.
Pero la voluntad tampoco la tiene. Por supuesto que no, porque, mira, me parece que hay que entender en qué tipo de embarcaciones hacia otros países. Ya. Me parece que hay que ver quiénes son los que están realmente involucrados en el narcotráfico. Y perdóneme, lo que le voy a decir es súper grave. Y sobre las cabezas que están metidas en esto. La embajada norteamericana tiene pleno conocimiento, ¿ya? Pero que no quieren actuar y que sigan con el discurso de solamente golpear a los más chicos, a regordetes en zapatillas, que viven en sociovivienda, nos digan que esos son los grandes traficantes, es burlarse del cielo y de la tierra. Es decir, no hay una voluntad política ni nacional ni internacional para combatir realmente el narcotráfico. No existe. La verdad que todos los días nos repiten el mismo discurso. El que está en contra del gobierno está con los delincuentes, con los narcotraficantes, y así acusa a todos los políticos. En la Asamblea también utilizan el mismo discurso, Pedro. Hemos visto cómo se porta la mayoría que está del lado del gobierno, ¿no? Que para ser mayoría han tenido que comprar algunos asambleístas. Partiendo desde allí, pues quiere decir que tenemos un gobierno que va a hacer cosas que no debe hacer, pues. Debe dar un ejemplo como político. Mira, Albert Camus escribió un libro, entre tantos, ¿no? El extranjero. Y allí te decía que él, habiendo nacido en Argelia, era argelino para los franceses, donde vivió toda su vida, y era francés para los argelinos. Es decir, era extranjero en todas partes. Acá, cuando uno habla de defender los derechos de los trabajadores, entonces inmediatamente es correísta. Cuando uno dice Correa hizo esto bien, pero esto no lo hizo tan bien, entonces uno es de derechas. No se puede decir, por ejemplo, que Carla es inteligente, porque enseguida van a decir que yo pienso de modo idéntico a Carla y que también soy barcelonista como Carla. Es decir, es una degradación del discurso que realmente asusta, ¿no? Mira, Jaime, han muerto varios neonatos en el hospital universitario, varios. Y esto genera la responsabilidad extracontractual del Estado ecuatoriano. Deberían indemnizar a los hijos, a los padres de todos estos niños, porque el Estado se compromete a que la gente no se muera dentro de sus instalaciones, pero se mueren en los cuarteles de la policía, violan mujeres, las matan y además violan niños en escuelas públicas, en colegios públicos, y la gente se muere en los hospitales y se muere en las calles. Es decir, hay responsabilidad extracontractual del Estado. Cuando se dice que la gente muere, niños, por una cánula, loco, una cánula que cuesta menos de $2.10 al por mayor, menos que un café. Esto debería haber provocado que el presidente, en lugar de estar celebrando muertos de 1809, salga a pedirle perdón al país de rodillas y diga, lo siento, voy a tratar de indemnizar a los familiares y a partir de ahora voy a hacer una gran importación de insumos médicos para evitar que más niños sigan muriendo como en Taisha o como los 27 peladitos que murieron en el hospital Monte Sinaí, un hospital desmantelado por la corrupción hospitalaria en octubre del 2024. Entonces, mira, acá lo que queda claro, Carla, Jaime, es que, guste o no, soy el único ex candidato a la presidencia de la República que viene hablando con argumentos y organizando foros para decirle al gobierno, basta hermanos, paren un ratito, dejen la masacre. Hoy tenemos en Padre Solano y Esmeraldas una reunión va a estar la presidenta de la Federación de Barrios del Sur de Guayaquil, va a estar representantes de los barrios de la 8, de Bastión Popular, de la Trinitaria, de los Esteros, donde realmente se siente la violencia. Y nosotros vamos a discutir juntos, ¿ya?, algunas recomendaciones que le vamos a dar al gobierno para que cambie su ruta. Evidentemente no lo va a hacer, pero al menos queremos decir, mi querido Jaime, mi querida Carla, nosotros tenemos las manos limpias, no están manchadas de sangre y al menos no callamos. Cuando otros lamentablemente hace rato callaron, ya no se ve a los candidatos presidenciales decir una palabra, ¿ya? Y muchos de ellos están totalmente entregados al gobierno de turno.
Bueno, eso es verdad. Y luego van a aparecer cuando sea época de campaña, porque eso es lo que hacen muchos de los candidatos. Ahí aparecen todos y todos son los salvadores de la patria, eso los tenemos claros. Pero doctor Granja, ya no solamente hablamos de muertos, hablamos de masacres. O sea, masacre en Santa Lucía, masacre en Trinitaria y ya dejamos de hablar de muertos para usar la palabra masacre. Yo le pregunto a usted hacia dónde va el país, porque si vamos de masacre en masacre, bueno, terminará el gobierno de Daniel Noboa y ya no quedarán seres humanos en este país. Primero yo me encuentro con churros en la calle, con heladeros, con gente que sale a vender alguna cosita. A mí me parece que con taxistas, yo converso con la gente, con dirigentes barriales. Yo creo que hay un... lamento no poder estar con ustedes en el set. Pero lo que les decía es que hay una apatía total de la gente con relación a los políticos, ¿ya? A los políticos. Se sienten todos los más vulnerables perseguidos. Entonces yo lo que pienso es que acá debería existir alguna investigación periodística. Yo estoy conversando con algunos medios españoles, algunos medios italianos, para que hagan una investigación ellos respecto de quiénes están al frente de la seguridad en las distintas ciudades, en los distintos cantones, en las distintas provincias, para ver qué respuesta dan, por ejemplo, las prefecturas respecto a cuánto han invertido realmente en prevención de las violencias, cuál es el plan que tiene cada prefectura para prevención de las violencias. ¿Hay responsabilidad de los gobiernos seccionales, Pedro, en el tema seguridad? Pero totalmente. Pero mira, yo lo que pienso es que la Contraloría hace rato debería también pedirles una explicación respecto de cuánto están invirtiendo en el tema de prevención de las violencias. Porque no se previene violencia comprando más cámaras, ni comprando más motos, ni más carros, ¿ya? La cosa va por otro lado. Entonces me parece que hay una responsabilidad compartida entre los gobiernos centrales y los gobiernos seccionales, en el que el gran perjudicado es el pueblo ecuatoriano. Entonces, mira, esto no es de gritar, Carla, no es de gritar, mi querido Jaime. Yo hablo, me pueden insultar hasta mañana, porque yo siempre cuando hablo molesto a unos y molesto a otros. Pero lo que estoy diciendo es, hace rato están metiéndole la receta completa para un caldo tóxico. Está envenenando totalmente a nuestra gente y está provocando la muerte de niños. Mira, tenía que haber dado vergüenza a los asambleístas estar tuiteando el 10 de agosto sobre los héroes de 1809. Murieron 18 neonatos en un hospital estatal del Ecuador. No hay nada que celebrar de 1809. ¿Okay? Acá se nos dicen tantas mentiras, ¿no? Por ejemplo, Jaime, Carla, se nos dice que hay que celebrar el 12 de octubre como el Día de la Raza. Lo que no cuentan, porque no leen ni un poquito, esto lo contaba Bartolomé de las Casas, que estuvo en la primera expedición, pues. Entonces, él contaba que los españoles llegaban, les quitaban a las indígenas los recién nacidos que se estaban amamantando y los reventaban contra las paredes, contra las rocas. Pero que es una cosa bárbara. Entonces, cuando uno dice verdades, evidentemente esto le duele a élites podridas, que desde 1830 gobiernan este país y lo tienen sin rumbo. Yo lo que creo es que, mira, esto tiene que decirlo el gobierno de Noboa, el señor Reinberg debería manejarlo. Tenemos 4 de las ciudades más violentas del mundo en el ranking de las 20. Esta primera en el mundo, la ciudad más violenta del planeta es Durán. Luego, en el puesto 7, Machala. En el puesto 12º, Guayaquil. Y en el puesto 14º, Manta. Pero si todo esto no nos da ganas de llorar, ¿ya? Evidentemente, el gobierno, en lugar de echarle la culpa a todo el mundo, debería decir algún día, a ver, señor, pero tú eres el que está sentado en Carondelet, Daniel, tú eres, ¿ya? Porque si fuese Pedro Granja, entonces yo estaría respondiendo por mi trabajo. Eso es lo que hace Jaime de la Cruz, como director de este espacio. Responde por su trabajo. Cada uno de nosotros responde en el rol en el que se encuentra. Pero tenemos el mismo libreto, ¿no? Siempre echarle la culpa al pasado, siempre la culpa es de papá y de mamá, por los amores que nos fallan cuando ya tenemos 40 años. Por el amor de Dios, hay que madurar algún día, ¿no? Pero mira lo que ha pasado en Petroecuador. Despiden a 1000 empleados de Petroecuador. Entre los despedidos están técnicos. Y han tenido que volver a recontratar a los despedidos. A pedir disculpas seguramente, ¿no?
No van a pedir ninguna disculpa, lo que están haciendo es el ridículo a nivel mundial. No hay producción de asfalto. El asfalto es el principal insumo para poder aplanar medio esas calles horrorosas con las que andan los vehículos en el Ecuador, y por eso es que hay tantos accidentes de tránsito. Es un asfalto de la peor calidad posible. Lo ponen hoy día y ya se descascara mañana. Pero ni eso producen hace más de 6 meses, Petroecuador. Y claro, la obra vial en todo el país está suspendida. Y las calles están llenas de baches. Y claro, si usted va, por ejemplo, a una ciudad donde viven 4 personas, no pasa nada. Pero en una ciudad como Guayaquil, donde el tráfico es intenso, en ciudades como Quito, como Machala, como Puerto Viejo, evidentemente esto produce incluso accidentes de tránsito. Es decir, despedir 5.000 trabajadores cada fin de semana, a mí no me parece progreso por ninguna parte. El gobierno nuevamente en la consulta popular que quiere llevar a cabo pone el trabajo por horas, doctor Granja, y usted ha sido muy categórico desde las anteriores consultas de la regresión de derecho que nos trae. ¿Por qué nuevamente insiste este gobierno en traernos el trabajo por hora, aunque bueno, ahora solamente habla del sector turístico? Porque le repito, prácticamente todos los que gobiernan el Ecuador, no tienen la preparación. Prácticamente todos los que gobiernan el Ecuador no tienen la preparación académica para hacerlo, pero además cogobiernan con sus panas, con sus mejores amigos, que conocen mucho menos incluso que ellos. Y el resultado es este. Entonces, por ejemplo, usted volver a invocar una pregunta a la que hace pocos meses el pueblo ecuatoriano le dijo que no, la contratación por horas, es realmente insistir en algo que no tiene validez. Pero la pregunta más profunda todavía, hagamos el análisis, tratemos de sumergirnos un poquito en la duda. Pedro, te interrumpo. Y no solo eso, el presidente de la República en campaña dijo que ir por la contratación, hacer la contratación por hora era regresión de derechos, pero él ahora lo está tomando nuevamente. Sí, pero mire, el presidente quiere que nos parezcamos a Estados Unidos, ¿no? Donde él nació. El tema es que en Estados Unidos hay que ver cuánto se paga por hora, ¿ya? Para que, por ejemplo, un muchacho que está sin empleo, una cadena de comidas rápidas lo necesita para el sábado y para el domingo. Entonces lo va a hacer trabajar todo el sábado 8 horas y todo el domingo 8 horas. Ok. Pero aquí lo que quieren pagarle es $1.50, son $2 al día, sin afiliación al seguro, sin derecho a vacaciones, a nada. Entonces, ok, si lo quieres contratar, ¿ya? Solamente para el sábado y para el domingo, sin pagarle las horas extraordinarias, sin afiliarlo y todo lo demás, lo menos que puedes hacer es proponerle un pago de $7-8 la hora, ¿ok? Y al menos darle el almuerzo, ¿ya? Pero el gobierno nos está diciendo cuánto va a fijar el costo por hora de lunes a viernes en jornada ordinaria, cuánto es el valor por hora en horario nocturno, cuánto es el valor por hora en jornada suplementaria y en jornada extraordinaria. No lo hace. Es que si te das cuenta bien, Jaime, son $96 millones para una consulta popular que solamente tiene como objetivo un sondeo de popularidad para un presidente que hasta diciembre, enero del próximo año tendrá todavía un poco de músculo, todavía un poco de fuerza. Pero a partir de allí yo veo que va a venir un franco desdibujamiento. O sea, el príncipe azul se va a empezar a poner celestito y después va a empezar a quedarse sin colores. Entonces, lógica, elemental. Si tú te ganaste hoy día $50, llegas a tu casa y tu hijo está con un dolor de estómago, no te vas al burdel a gastarte los $50, por Jaime. Te preocupas de tu hijo. Acá nos preocupamos de un montón de veleidades, de vanidades, mientras la gente no tiene medicina en los hospitales, mientras los niños se mueren por una cánula que cuesta menos que un café. Así es, esa realmente es la realidad. La semana pasada también, doctor Granja, se dieron manifestaciones, ¿no? Por parte de ciertos sectores sociales, y en una entrevista pasada usted nos hablaba de que, bueno, hay que unirse, ¿no? Hay que unirse, hay que levantar la voz.
¿Cómo vio usted estas manifestaciones en contra de las políticas que está aplicando el gobierno? ¿Cree que esto debe de mantenerse? ¿Aún falta mucho por combatir? El 16 de agosto en Guayaquil, en Quito, es la Convención Nacional de los Trabajadores. Allí estará la UGT, la UNE, JRE, JSE, FUTE, importantes sindicatos y organizaciones estudiantiles como la FEUE, por ejemplo. Allí, evidentemente, hay que participar en forma amplia, masiva. Yo creo que va a ser un momento importante para la resurrección del movimiento sindical, estudiantil, gremial en el Ecuador. Luego de eso, 48 horas después acudiremos a la audiencia a la que nos está convocando la Corte Constitucional para ver si ya podemos tirar abajo estas 3 leyes abiertamente, alarmantemente inconstitucionales. Y a partir de allí, yo creo que tendremos que trabajar en presentarle al país una propuesta lógica para decirle, mira, yo, Carla, creo que esto de todo no, todo sí, es burlarse de la gente, es subestimar a la gente. Me parece que a la ciudadanía hay que explicarle que la consulta hecha cada 6 meses en un país donde la gente se muere mayoritariamente de hambre y por falta de asistencia en los hospitales, la consulta no se debe hacer, ¿ya? Porque ese dinero debe ser invertido en lo realmente importante. Entonces me parece que hay que oponernos a eso, más que a las preguntas, ¿ya? Al hecho mismo. Entonces yo veo con muy buenos ojos el que los compañeros estén reagrupándose, estén trabajando con todas las dificultades que tenemos en todos los barrios, en todos los cantones. Pero la consulta igual la van a hacer, y al gobierno el plan de la consulta se da porque se da, y hay que tener una postura. Sí, pero las preguntas tienen que ser declaradas válidas o no por la Corte Constitucional, recuerda usted. Entonces, si la Corte dice que ninguna de las preguntas pasa el filtro de constitucionalidad, de pronto se le va a complicar un poco. A mí lo que me parece es que, a ver, primero, ¿está bien gastar 96 millones de dólares en estos momentos cuando necesitamos todo en el país? Está mal, Jaime. Ya, pues, pero vamos ahora. Ya. ¿Usted cree que con instalando casinos se va a lograr reducir la violencia en Ecuador? ¿Ya? ¿Usted cree que instalando casinos no promovemos un problema incluso de salud pública como la ludopatía? ¿No promovemos más violencia y más lavado de activos? Luego, la pregunta de quitarle el apoyo a los partidos políticos. Vamos a analizar eso, por ejemplo. Ya, mire, la gente piensa que le dan la plata al candidato. Y usted sabe, Jaime, que el CNE le asigna un mínimo rubro a un contador de campaña. El contador y el jefe de campaña entregan ciertos dineros que son muy pírricos para la pauta, fundamentalmente en radio, ¿ya? En radio. No es que por las manos del candidato a presidente, por ejemplo, no pasa un solo centavo. La plata va a las radios, a los medios que están autorizados por el CNE para la publicidad. Son pautas diminutas, porque no duran ni 30 segundos. Vote por Juan de los Palotes, porque Juan de los Palotes es el cambio. 25 segundos. 25 segundos, ok, ya. Ahora, si quitamos ese aporte estatal, solamente va a poder participar Noboa y solamente va a poder participar otro millonario contra él. Entonces toda la gente que no tiene recursos queda totalmente, automáticamente eliminada de la contienda electoral. Es decir, no tenemos derecho a tener el derecho de participar en la vida política nacional. ¿Y cuánto invierte el Consejo Nacional Electoral en cada proceso promocionando a los candidatos, en todos los candidatos? En la anterior elección, ¿tú tienes el presupuesto? Sabes que no lo tengo. Mira, Jaime, lo que te puedo decir, y esto tú lo sabes. Lo repito siempre. Yo participé como candidato a la presidencia de la República, fundamentalmente como un homenaje a mi madre, que lavaba ropa ajena para que yo pueda estudiar. Entonces, el solo hecho de que un hombre que venga de tan abajo se presente como candidato a la máxima autoridad en el país, ya es un triunfo. Sin partido político grande, sin haber gobernado este país, sin tener el apoyo. Los panas de toda la vida, ya desaparecen pues, en ese momento. Ya no te ponen un solo afiche.
Entonces, pero sin embargo, nosotros hicimos una campaña, a mí me parece más que digna, porque sin un centavo, mi querido Jaime, un centavo, le terminé ganando al gobernador del Guayas del gobierno de Guillermo Lasso, pues, a Tabaqui, y le gané al candidato del Banco de Guayaquil, al candidato de Lasso, pues, Talón, y le gané a Jairala, y le gané a otros más. Entonces, yo lo que creo es que, no tengo lamentablemente la cifra, te la debo, pero el aporte es mínimo y fundamentalmente sirve para inyectarle algo de dinero a los medios, fundamentalmente a los medios más pequeños del país, ¿ya? Porque una publicidad en Ecuavisa o en Teleamazonas nosotros nunca la podíamos sacar porque cuesta demasiado, ¿ya? Entonces, pero al menos eso le inyecta algo de dinero a los medios en el país y permite una participación en teoría mínimamente justa. Pero bueno, si quieren quitarle el aporte estatal a los partidos, que lo hagan. Para eso no necesitan ni siquiera consulta popular, ¿ya? Luego... ¿Y la reducción de los asambleístas, doctor Granja? Mire, el número de asambleístas debe ser reducido hace rato. Allí, por ejemplo, por eso yo le digo que no es todo no ni todo sí. Los asambleístas no sirven para nada, ¿ya? En esa asamblea actual, allí una de las pocas personas que tiene capacidad, que es estudiado, que propone, que es serio, es Raúl Chávez. Y el resto, lamentablemente, con muy pocas excepciones, el resto termina convocando a Salcedo para que hable lo que sea en el pleno de la asamblea. Entonces, debería para mí elegirse un asambleísta por provincia. No es que Guayas tiene más, no me importa, un asambleísta por provincia. La provincia tiene que tener el mismo derecho ante Dios y la justicia. Con un solo asesor. Y póngales, por favor, el sueldo básico a cada uno para ver quiénes se candidatizan. ¿Y quiere ser candidato? ¿Quién? ¿Yo? No, nadie quiere. Si le das el sueldo básico, nadie quiere ser candidato, pues. No, pero por ejemplo, yo conversaba hace muchos años con un grandísimo profesor de la Facultad de Jurisprudencia, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, y él me decía, Pedro, hace rato hay que proponer esto, y hombres como yo sí participarían, me decía el gran maestro. Hombres como Alfonso Luz sí participarían. Es decir, tendríamos allí a los mejores juristas del país. Claro, pero bueno, veamos qué va a pasar, ¿no? Algunos están en contra. Se fue el audio. Hola. Ahí estamos. Hola. No, te decía que es profunda la discusión. Por supuesto que es una discusión maravillosa, ¿no? Correcto. A ver, todavía tenemos varias inquietudes, doctor Granja. ¿Usted cree que las leyes aprobadas por la Asamblea realmente nacen de la necesidad de combatir la criminalidad? A ver, hay una ley en la que prácticamente pueden leer todas las conversaciones cuando usted me invita para que yo tenga la entrevista en su programa. Entonces usted me dice, Pedro, yo te digo, mira, Jaimito, no puedo estar a las 9:30 porque tengo ya mismo la reunión en Padre Solano y Esmeraldas con los grupos sociales. Y tú me dices, ya voy a ver cómo te cambio la hora. Y entonces el gobierno puede intersectar esa comunicación y puede decir que usted está apoyando a la rebelión y lo mete preso a todos, ¿ya? Es decir, eso no es inteligencia. La inteligencia es generar conocimiento para anticiparnos a hechos violentos futuros, ¿ya? Eso no es inteligencia. Eso más bien es contrario a algo que se llama privacy, a la autonomía entre las personas. Luego, yo no creo, mi querido Jaime, que despedir arbitrariamente a trabajadores que tienen nombramiento definitivo tenga que ver con el contenido programático de la Constitución. La Asamblea le facilitó el camino a la Corte Constitucional porque aprobó esos 3 leyes, ese paquete de leyes trole, contrariando no solamente los principios constitucionales, sino los del bloque de constitucionalidad, los de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, estas leyes, lejos de ayudar al país a combatir la corrupción y a combatir el crimen organizado, lo único que hacen es ayudar a la concentración de poderes de un mandatario inteligente, sin duda, pero abiertamente autoritario. Correcto. A ver, la siguiente inquietud, Pedrito. Usted es catedrático universitario, graduado en universidades europeas, ha escrito varios libros, defiende niños víctimas
de abuso sexual durante más de 20 años, creo que lo ha hecho. Por ahí hay varios colectivos que están proponiendo su nombre para que concurse también como candidato a fiscal general del Estado. ¿Usted tal vez va a tomar esta decisión en los próximos días? Querido Jaime, agradezco tus palabras, tú eres un amigo muy querido, con quien hemos mantenido diferencias como intelectuales, como filósofos. El otro día, hace una semana, te contaba que llegó una señora con una niña de 11 añitos abusada por el abuelo, y esta niña, 4 años antes, cuando tenía 7, vio como la mamá se suicidaba frente a ella, la mamá evidentemente con problemas mentales, emocionales. Yo en estos momentos estoy comprometido con la capacitación de varias abogadas y abogados jóvenes para la defensa de niños víctimas de abuso. Estoy comprometido con los barrios más vulnerables del país para poder continuar una política de instalar centros para el tratamiento, para el consumo problemático de drogas y alcohol. He sido invitado para el 23 de octubre, voy a estar en Nápoles para dar una conferencia, dado que Nápoles va a ser la capital europea del deporte y Guayaquil la capital americana del deporte. Voy a dar una conferencia sobre política criminal en el país más violento del mundo, en Ecuador. Entendería que Abogados por la Democracia, que reúne a distinguidos profesores universitarios, en las próximas horas va a proponer el nombre de un reconocido penalista para que sea el candidato de las academias, de los grupos realmente intelectuales, para que pueda presentarse al concurso. Lo que creo es que no basta con hablar bonito, 2 palabritas, jugar con las palabras, o haber sido solamente funcionario público. Yo creo que el candidato o candidata fiscal general tiene que tener publicaciones en revistas indexadas, tiene que tener libros, tiene que hablar al menos 3 idiomas, tiene que exigir que el concurso se haga de forma oral, el examen sea oral y que el examen escrito sea grabado por todos los medios de comunicación. Sí me gustaría participar en este concurso para demostrar que hay muchísima gente que se ha matado estudiando y que exige días mejores para el país. Pero la decisión será tomada por este colectivo, por Abogados por la Democracia, y al candidato que los compañeros postulen, por supuesto yo lo voy a apoyar, mi querido Jaime. ¿Pero estás dentro de esa lista, doctor Granja? ¿Está el doctor Granja dentro de esa lista? ¿Han hablado ya con él? Mi querida, en el año 2006 recibí el mejor premio de mi vida, ¿no? La Federación Nacional de Abogados del Ecuador me otorgó el premio de Abogado del Año por defender niños víctimas de abuso. Yo creo que eso, el nacimiento de mis hijos, son los acontecimientos más importantes de mi vida. Pero también está el doctor Alfonso Los Yunes, también está el doctor Juan Bisueta, están varias colegas que han estudiado también afuera. Así es que le repito, al candidato que esta plataforma de juristas y de estudiantes de Derecho designe, yo voy a apoyar, y si los compañeros deciden que sea yo, bueno, voy a tratar de ser lo mejor posible. Gracias, doctor Granja, por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Un abrazo, mi querido Jano, mi querida Carlita. Hasta la próxima, espero visitar. Gracias. Esa fue la entrevista con el doctor Pedro Granja, experto en criminología, con quien conversamos sobre distintos temas coyunturales y, por supuesto, sobre el plan de política criminal de este país, de este gobierno, que, por supuesto, en la actualidad no existe. Y bueno, a la espera de esas, pero más que de las postulaciones para fiscal, Jaime, de un proceso transparente, de un proceso limpio, porque más allá de las postulaciones que puedan haber de profesionales, mujeres y hombres, vamos hacia la visión que tiene que haber de un proceso transparente, y ahí es donde tenemos que estar vigilantes todos, de que ese proceso sea transparente. Que todo se lleve a cabo como tiene que ser, ¿no? Sin favores. Así es. Sin arreglos, sin nada, que las cosas funcionen como tiene que ser, ¿no? Que esa comisión que va a encargarse de revisar todas las carpetas, de llevar a cabo este concurso, sea como tiene que ser, ¿no?